Dios me lo bendiga una vez más en esta preciosa noche a cada uno de los que están conectados por medio de estas redes sociales. Damos gracias al Rey que nos permite poder compartir la enseñanza de su palabra. Antes de entrar en el tema de hoy, ¿qué tal si hacemos una oración para que el Rey nos bendiga? Amado Dios y Padre eterno, te damos gracias en este momento por tu Espíritu Santo y por tu palabra. Te pedimos que tú nos alumbres, Señor, que tú nos guíes en este tiempo que vamos a transmitir la verdad de tu palabra, que ella haya cabida en nuestros corazones, nos bendiga a cada hermano que está conectado del Centro Bíblico Morada Santa, al resto de los hermanos de la fe y a cada persona que ha de escuchar esta meditación y tener un tiempo de oración, de intercesión, de clamor, de adoración, porque creemos que tú nos haces una invitación, Padre eterno, a tener un tiempo de oración, de comunión contigo, a que tu Espíritu Santo nos bendiga, nos ministre y que tu palabra sea bálsamo para nuestros huesos, medicina para el alma. Que la enseñanza de tu palabra toque nuestro corazón, toque nuestro ser, nos renueve totalmente y que la palabra caiga en buena tierra y sea prosperada. Gracias. Gracias, gracias Señor. Amén. Muy bien, yo quiero ir en esta hora al Evangelio de Juan. Si usted tiene su Biblia allí al alcance, me gustaría que usted fuera al Evangelio de Juan en el capítulo 5. Libro de Juan, capítulo 5, versículo 39 al versículo 40. Vamos a estar viendo estos dos versículos, pero básicamente el 39. Pero tratar de amarrar la idea, estaremos contemplando de igual forma el versículo 40. Libro de Juan, capítulo 5, versículos 39 y 40. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Vuelvo a leer una vez más. Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Yo quiero hablarles en esta noche bajo el tema escudriñar las escrituras. La Biblia es la luz que Dios ha dejado en este mundo oscuro. No tan solamente tenemos que decir que el mundo está viviendo un tiempo de oscuridad por la situación que estamos atravesando a nivel mundial. El hombre siempre ha estado en oscuridad. Después que nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron en el huerto del Edén, el hombre ha caído en una oscuridad. Por esa causa, Dios nos dejó la Biblia, las Sagradas Escrituras. Y básicamente, Dios nos dejó la verdad de su palabra para alumbrar al hombre. Así que leemos una vez más este pensamiento. La Biblia es la luz que Dios ha dejado en este mundo oscuro básicamente, para tres aspectos. Enseñarnos. Cuando uno estudia la palabra, cuando uno escudriña las Sagradas Escrituras, el propósito de la palabra del Señor, uno de esos propósitos es enseñarnos. La palabra de Dios nos va a enseñar cómo debe ser nuestra conducta, nuestra vida o nuestro estilo de vida, nuestra forma de ser, de pensar, de creer, de actuar, de conducirnos. De igual manera, la Biblia es la luz para advertirnos. Cuando usted estudia las Sagradas Escrituras, nos enseña, pero también nos advierte. Nos advierte de situaciones que el hombre va a enfrentar. Por decir, esta enfermedad, el COVID-19, ya eso está aquí establecido en la palabra del Señor. En los últimos tiempos oiríamos de guerras, de pestilencia, aumento de enfermedades. Así que este tipo de situación al Hijo de Dios, a la mujer de Dios, no debe de sorprendernos porque ya Dios nos ha advertido
por medio de la palabra. Y la tercera causal es corregirnos. Cuando usted es un hombre, una mujer estudiosa de la palabra, ella nos va a enseñar, ella nos va a advertir, nos va a guiar. Dice el escritor que el hombre es advertido por la palabra y se escapa, huye de esa situación que ha sido advertido. Pero también las Sagradas Escrituras nos corrige. Hay situaciones, actitudes, pensamiento en usted y pensamiento en mí que son incorrectos. Tenemos que despertar a esa realidad. A pesar de que Cristo mora en su corazón y mora en mi corazón, cuando uno escudriña la palabra nos va a corregir. Y eso es una parte fundamental de las Sagradas Escrituras. Ella llega a mi vida con el propósito cristiano, con el propósito de advertirnos, pero también con la finalidad de corregirnos. Es decir, su vida y mi vida tiene que ser moldeada de acuerdo a los principios divinos. En el estudio metódico y apasionado de las Escrituras, encontraremos el camino a seguir. El hombre siempre anda en busca del camino, un camino a quien seguir. Algunos siguen estadistas, siguen políticos, siguen científicos, o el hombre trata su propio camino por donde él desea seguir, sean estudios, sean profesiones. Pero cuando usted es una persona que estudia la palabra de Dios, la escudriña metódicamente, el Señor te va a mostrar el camino que usted y mi persona debemos de seguir. Vale, yo quiero que tratemos un poquito el término escudriñar. Y encontré algunas definiciones que tienen validez para el estudio de la palabra del Señor. En este tiempo de cuarentena, ya le hemos motivado a usted que como creyente, como hijo de Dios, debe de dedicar tiempo al estudio de la palabra. Note que estoy diciendo al estudio de la palabra, no a la lectura. Ahora vamos a ver la diferencia entre leer y escudriñar. Pero bien, escudriñar, se dice que escudriñar es examinar una cosa con suma atención para averiguar algo de ella. Esa es la definición de escudriñar. Examinar una cosa con suma atención para averiguar algo de ella. O sea, usted toma el texto sagrado, las Sagradas Escrituras, usted se siente y la va a examinar. Es como cuando usted va al médico. El médico hace un examen. Después del examen hace una evaluación, un diagnóstico. Si no está conforme con lo que él ha descubierto, va a mandar más pruebas para tratar de ver la causa de la posible enfermedad, lo cual a veces requiere, cuando hablamos de escudriñar, lo cual a veces requiere revisar cosas que otros ignoran o tiran a la basura. Cuando hablamos de que usted es una persona que escudriña la palabra, eso me habla a mí de revisar cosas que otros ignoran o tiran sencillamente a la basura. Es agarrar la Biblia, ponerla a un lado, no verla quizás en una semana o en un mes, o sencillamente tomarla y darle una lectura a vuelo de pájaro. Eso no es escudriñar. Escudriñar requiere revisar las cosas que otros ignoran o tiran a la basura. Quizás usted no ha tenido la experiencia de ir a Cerro Patacón. Yo tuve esa experiencia hace años cuando trabajé en una empresa aquí en Panamá. No en la de aseo, aclaro, pero tampoco desmeritan las personas que trabajan allí, sino en una empresa que vendía repuestos. Y teníamos que llevar los desperdicios, entre comillas, Cerro Patacón. Nunca yo había tenido esa experiencia. Esa es otra ciudad, ese otro mundo. Si usted viera la cantidad de personas que están allí,
y se tiran basura, tanto de la DIMA y de empresas, y llegan y tiran. Y usted notará que hay muchas personas que están rebuscando en medio de la basura. Ellos están escudriñando, tratar de en medio de ese basural extraer algo que para ellos les sea de beneficio. Por lo menos en nuestras calles vemos los pepenadores y ellos se dedican a escudriñar, a rebuscar lo que otros ignoran o estiman por basura. Cuando una persona escudriña una cosa, se concentra en ella y presta atención a sus detalles. Eso es escudriñar. La persona escudriña una cosa, en este caso el texto, la lectura, se concentra en ella y presta atención a sus detalles, a cada detalle, a cada parte del texto sagrado. Al escudriñar se buscan elementos que pueden pasar desapercibidos a simple vista. Cuando somos asiduos lectores de la palabra, no escudriñadores, sencillamente van a ver aspectos que van a pasar porque estamos teniendo una lectura a simple vista. Usted tiene que detenerse y empezar a partir desde el día de hoy a escudriñar las Sagradas Escrituras. Escudriñar requiere de tiempo, ese es el detalle. Hay que leer la Biblia, es cierto, pero uno tiene que escudriñarla. Y el escudriñar requiere de tiempo, es detenerse, aunque sea en un versículo, escudriñarlo. Es, por ejemplo, este que estamos estudiando o contemplando hoy, es escudriñar, requiere tiempo, ya que no es una acción que puede desarrollarse de forma apurada. El estudio de la palabra de Dios, el meditar en la palabra de Dios, el rebuscar en la palabra de Dios la verdad divina para mi vida, para su vida, para su familia, para la sociedad, requiere dedicación y tiempo. No es un asunto de apuro. Imagínese usted que uno tuviera que ir de urgencia y tiene que pasar por una cirugía y pues sencillamente el doctor lo hace apurado para salir del paso. Eso requiere tiempo, estudio y meditación. Cuanto más el estudio de la palabra del Señor. En ocasiones se suele confundir dos términos. Aquí está. Dos términos como son leer y escudriñar. Tenemos la tendencia a confundirlo porque sí tienen que ver con nuestra capacidad de leer y de comprender. Pero uno sencillamente es una lectura rápida y el otro es detenerse a analizar, a pensar. Leer y escudriñar son dos conceptos totalmente diferentes. ¿Qué es leer? Se refiere simplemente a pasar la vista por un documento y a interpretarlo de forma mental en su momento. Esa es lectura. Yo abro el texto sagrado, estoy leyendo el libro de Juan, capítulo 6, y en esa sola lectura yo analizo, medito en el momento. No me siento a escudriñar, analizar e investigar, hacerle las preguntas correctas al texto de por qué ocurrió esto y de cuáles son las implicaciones para mi vida. Escudriñar es esto. Es un verbo que se refiere a examinar. Eso es escudriñar, es examinar. Es como quien agarra una lupa para tratar de ver los detalles, o el facultativo, que agarra un microscopio para ver las cosas más pequeñas, cosas que a la vista del hombre, a simple vista, no se pueden ver. Eso es escudriñar. Se refiere a examinar y analizar. Te tiene que leer, estudiar, sentarse, escudriñar, examinar y analizar con mucha atención los aspectos más profundos de este texto. Para nosotros y para usted, nos estamos refiriendo al estudio de la palabra. En antes estuvimos leyendo en Reina Valera del 60, Juan 5, 39, 40. Vuelvo y se lo leo una vez más. Si usted la tiene,
Me gustaría que de igual manera tome la lectura. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Cuando usted lee el texto, quizás puede ser un poquito ambiguo para nosotros. Si usted va a la Nueva Traducción Viviente, posteriormente usted puede estudiarlo con calma. Dedíquese en estos días a escudriñar la palabra. Medite, analice, investigue, y usted verá el crecimiento espiritual que va a tener usted, que va a tener su esposa, que va a tener su familia, que va a tener la congregación, que va a tener el país, porque vamos a tener creyentes que han aprendido no tan solamente a leer la Biblia. Quizás algunos somos buenos lectores, pero no buenos escudriñadores. Es aquel que procura encontrar la diadema, la perla de gran precio, la gema que no se encuentra a simple vista, sino que hay que dedicarle tiempo, esfuerzo y sacrificio. Mire cómo la Nueva Traducción Viviente lo dice. Capítulo 5, 39 y 40 de Juan. Me gusta cómo lo tradujeron. Ustedes estudian las escrituras a fondo, porque piensan que ellas les dan vida eterna. Pero las escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Qué interesante. Si usted lee la Nueva Traducción Viviente, podemos comprender mejor Reina Valera del 70. Estas personas no es que no eran estudiosas del texto, era todo lo contrario. Eran personas que escudriñaban la palabra, eran los intérpretes de la ley, eran los escribas, pero Jesús le está diciendo a ellos lo siguiente: ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que en ellas les dan vida eterna. Y sí es cierto, el estudio metódico, el escudriñar la palabra es fuente para encontrar la vida eterna. Pero todo el estudio de la palabra de Dios siempre nos va a llevar a esta persona llamada Jesús. Y Cristo se lo dice, no pierde el contexto. Esta gente siempre rechazaron a Jesús, nunca aceptaron a Jesús como el Mesías, pero a pesar de que eran estudiosos, estudiaban la palabra a profundidad, la escudriñaban, no entendieron que Jesús era el Mesías, el Hijo prometido, y que todas las escrituras le guiaban a él. Pero las escrituras me señalan a mí. Siempre la palabra del Señor, siempre la escritura nos va a llevar al Señor Jesús. Siempre va a ser el enfoque, siempre va a ser nuestro punto principal. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Cuando hablamos de escudriñar, no nos referimos a llenar la mente tan solamente de conocimiento teológico, de ser personas versadas en las sagradas escrituras. Escudriñar me tiene que llevar a mí a los pies de Cristo. Es lo que Cristo le está diciendo a ellos. Ustedes son buenos estudiosos de la palabra. Nosotros los creyentes nos caracterizamos por estudiar la Biblia, por ir los domingos a la escuela dominical, por tener buenos maestros de la palabra, buenos predicadores. Pero tenemos que ver si ese estudio profundo, ese escudriñar de la palabra nos está llevando a Jesús. Y acuérdese, la palabra nos alumbra, nos enseña, nos advierte y nos corrige. Todo eso ocurre cuando escudriñamos las palabras y nos lleva a los pies del Maestro. Es ahí donde vamos a experimentar la vida del Señor. Pero algunos se niegan a eso. Termino con esto para pasar a un tiempo de oración. Vaya al libro de los Hechos, capítulo 17. Libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 10 y 11. Hechos, capítulo 17, versículos 10 y 11. Si usted lo tiene, léalo conmigo. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron
en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. La nobleza de ellos no era por la posición, por el apellido, los estudios, lo que ellos pudieran poseer en un momento determinado. No, ellos eran más nobles porque recibieron la palabra con toda solicitud, así como usted lo está haciendo en esta noche. Usted está recibiendo la palabra con toda solicitud, pero hay una parte que usted tiene que hacer, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Qué bueno que estos hermanos de Berea recibieron la palabra con mucha solicitud, con mucho gozo, con mucha alegría. Ellos están recibiendo al apóstol Pablo, ellos están recibiendo a Silas, y estos dos hombres de Dios, maestros de la palabra, versados en las Sagradas Escrituras, llegan y le comparten las Escrituras. Le hablan de Jesús, le hablan del plan de redención, de salvación. Le presentan que las Escrituras es fuente de luz. Les va a enseñar, les va a orientar, les va a corregir, les va a dar la vida que ellos tanto estaban anhelando y estaban esperando, porque la profecía, las Escrituras se lo había dicho. Ahora, ellos reciben el mensaje con todo, lo mismo que usted y mi persona, pero hay una parte que tenemos que hacer, y no nada más hoy, no nada más mañana, ni nada más en este tiempo de cuarentena. Después que pasa la cuarentena, volvemos a nuestra rutina, a nuestra vida normal. Nota una vez más, versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando. Esa es la palabra que estamos viendo en esta noche. Escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos recibieron el mensaje, pero eran hombres que amaban la palabra y que les gustaba estudiar y escudriñar la palabra. Y a pesar de que tenían a Pablo y a Silas, ellos cada día se sentaban a leer el texto sagrado, a escudriñarlo, a desmenuzarlo, para ver si era cierto lo que estos dos hombres de Dios decían. No era para cuestionar su mensaje, su retórica, sino para validar que el mensaje que ellos traían de parte de Dios se ajustaba a las Sagradas Escrituras. En estos tiempos debemos de ser personas escudriñadores de la palabra. Estamos viviendo tiempos difíciles en todo el sentido de la palabra. Y si hay algo que necesitamos es afianzar nuestra fe. Y la única manera de afianzar nuestra fe y de echar raíces para cuando vengan los vientos y tempestades es que seamos personas de la palabra. Y la única manera de ser personas de la palabra es cuando la escudriñamos. Basado en eso es que yo quiero orar en este momento. Ahí donde usted está, cierre sus ojos y acompáñeme en este tiempo de oración. Amado Dios y Padre eterno, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Vemos lo que dice la Escritura: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Ayúdenos, oh Dios, a escudriñar la palabra, a no ser tan solamente personas que la leamos, o como dice el texto sagrado, a ser oidores olvidadizos de la palabra, sino que la pongamos por obra, que la practiquemos. Es ahí el secreto. Cuando se escudriña la palabra, no se oye y se olvida, sino que se pone por obra, por práctica. Porque al escudriñarla, la palabra nos enseña. Porque al escudriñarla, la palabra nos corrige. Porque al escudriñarla, la palabra nos advierte. Creemos que tu palabra es bálsamo a nuestros huesos, y es bálsamo cuando se escudriña, cuando se rebusca, cuando se indaga, cuando se le encuentra el sabor a la palabra de Dios. Es bálsamo para nuestros huesos, medicina para el alma. Por eso en este momento te pido, si hay algún hermano enfermo, que tu palabra sea ese bálsamo para sus huesos, para
riñones o hígado, su sistema respiratorio. Señor, que tu palabra llegue a su corazón, a su vida y sea sanado ahora. Si se siente angustiado, preocupado, si se desvela, si no puede dormir, esa palabra tuya que es bálsamo para sus huesos, medicina para su alma, Señor, porque no hay medicina para el alma, hay medicina para el cuerpo, pero no para el alma. Lo único que puede traer paz, tranquilidad, sosiego al alma del hombre es la palabra de Dios, porque tu palabra es lámpara, es lumbrera a nuestro camino. Gracias, Señor, porque queremos ser esos hombres y esas mujeres de la palabra, no tan solamente llenos de conocimiento de las sagradas escrituras, sino ponerla por obra, por práctica. Creemos que tu palabra es como aquella preciosa semilla que el sembrador salió al campo y la esparció, y parte de la semilla cayó en buena tierra. Yo creo que en esta hora tu palabra cae en buena tierra, cae en el corazón de mis hermanos y produce los frutos que tú esperas. Bendice al oidor, al hacedor de tu palabra, Señor. Que tu palabra sea ancla firme para su alma ahora. Creemos en la confesión del centurión romano. Di la palabra y mi criado sanará. Creemos que en esta hora tú sanas los cuerpos. Tú sana a los enfermos. Te pedimos por cada persona que está pasando por enfermedades, atravesando por enfermedades. Enviamos una palabra de sanidad, una palabra de fe. Aquel que está desanimado, una palabra de aliento, una palabra de consuelo, de esperanza. Aquel que está sin alimento, sin recursos, que tenga una palabra del Dios que provee, del Dios que suple, del Dios que sustenta, porque si tú proveíste para Israel 40 años en el desierto, Señor, tú proveerás para tu pueblo todos estos días y todos los días que tú nos permites estar sobre la tierra. Bendice cada corazón, cada vida, aquel que está conectado en este momento, sea creyente o no creyente, que tu palabra, Señor, le alcance, le cambie, le transforme, le renueve, le fortalezca ahora, aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Consuela los corazones, las vidas, los matrimonios. El que está angustiado pensando en el día de mañana, que ponga su fe, su esperanza en el Dios de la palabra, en el Dios de la Escritura, porque ciertamente el cielo y la tierra pasarán, Señor, pero tu palabra no pasará. Tu palabra permanece por los siglos de los siglos. Generaciones van y generaciones vienen, pero tu palabra permanece y permanecerá. Aleluya. Gracias, Señor. En medio del desmayo, de la fatiga, del desánimo, de la incertidumbre, que nos aferremos a la palabra, que la escudriñemos, porque en ella encontramos la vida eterna. Y la vida eterna es Jesús. Y hemos llegado a Jesús. Señor, que tú puedas tocar los corazones al hombre, a la mujer que todavía no ha entregado su vida a Cristo. Te pedimos que en este momento tú les alcances, Señor, y que él pueda reconocer a Jesús como el dador de la vida. Gracias por ello. Provee, suple, Señor. Sustenta en el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, queremos exhortarle a que usted se mantenga firme en la fe. Y la única manera de mantenerse firme en la fe es escudriñando la palabra de Dios. Acuérdese, seamos como los hermanos de Berea. Cada día escudriñaban la Escritura para ver si esto era cierto. Hermanos del Centro Bíblico Morada Santa, saludo de mi parte, de la familia pastoral. Dios les bendiga. Le tenemos todos los días en oración. Creemos que Dios está con nosotros como poderoso gigante. A los hermanos en la fe, saludo. Y a todo aquel amigo que nos acompañe, todavía no ha entregado su corazón a Cristo, esperamos que por medio de esta transmisión usted entregue su corazón a Cristo. Si Dios nos permite, volveremos a vernos este viernes a partir de las 7:30 de la noche. Dios le bendiga ricamente.